En julio de 2022 me mudé a un acogedor bungalow en Tampa, Florida. Era exactamente el tipo de casa que siempre había imaginado para mí. Hermosa, con contraventanas blancas, un pequeño jardín y el espacio justo para sentirme en casa. Como maestra, buscaba un lugar donde pudiera relajarme después de largas jornadas en el aula, y esta casa parecía perfecta. Todo en ella, desde la calle bordeada de árboles hasta el porche invitador, me daba la sensación de estar comenzando un nuevo capítulo en mi vida. Las primeras semanas fueron maravillosas. Pasaba las tardes organizando muebles, colgando fotos y disfrutando té helado en el porche, mientras el atardecer pintaba el cielo con tonos cálidos. Siempre había soñado con tener un lugar como este, un espacio que fuera completamente mío. Sin embargo, justo cuando empezaba a sentirme cómoda, algo extraño sucedió. Una noche, mientras corregía exámenes en el sofá, la luz de la sala parpadeó. No fue constante, solo un leve destello, y luego volvió a la normalidad. Al principio apenas lo noté, pensando que era un foco viejo o un pequeño problema eléctrico. Después de todo, la casa había sido construida en los años 50, así que un poco de excentricidad era de esperarse. Pero los parpadeos no cesaron. En los días siguientes se hicieron más frecuentes. Reemplacé el foco de la sala, asumiendo que eso resolvería el problema, pero no fue así. Luego, las luces comenzaron a parpadear en el pasillo y después en la cocina. Parecía moverse de una habitación a otra, casi como si siguiera un patrón. Al principio intenté tomármelo con humor, bromeando conmigo misma que tal vez la casa tenía personalidad. Pero por las noches, cuando el silencio llenaba las habitaciones y los parpadeos comenzaban, era más difícil ignorarlo. No se sentía como algo aleatorio, sino intencionado. Las luces se atenuaban y volvían a brillar en un orden específico: pasillo, cocina, sala. Siempre igual, siempre de noche. Una noche, mientras me preparaba para ir a dormir, las luces parpadearon justo cuando pasé junto a la puerta del ático en el pasillo. Mis ojos se dirigieron hacia arriba, y por un instante creí ver una sombra moverse bajo la escotilla del ático. Me quedé paralizada, mirando el techo, pero todo estaba en calma. Sacudí la cabeza, diciéndome que era solo mi imaginación. Para la segunda semana ya había tenido suficiente. Llamé a un electricista para que revisara el sistema eléctrico. El hombre que vino era amable y profesional. Pasó casi 2 horas inspeccionando cada circuito, toma de corriente y la caja de interruptores. Incluso subió al ático para asegurarse de que no hubiera cables dañados o roedores causando problemas. Cuando bajó, su rostro mostraba desconcierto. «Todo está en perfectas condiciones», dijo, secándose el sudor de la frente. «No hay cables sueltos ni conexiones defectuosas. Honestamente, tu sistema está en muy buen estado. No sé qué podría estar causando los parpadeos». Asentí, forzando una sonrisa. «Gracias por revisar». Sus palabras no me tranquilizaron. Si el cableado estaba bien, ¿qué estaba causando que las luces se comportaran de esa manera? Esa noche las luces volvieron a parpadear, siguiendo su extraño y deliberado patrón. Esta vez me senté en el sofá, observando cómo cada habitación se atenuaba en secuencia. Intentaba convencerme de que no era nada, pero sentía como si la casa intentara decirme algo. Con el paso de los días, los parpadeos se volvieron más frecuentes y el patrón cambió. En lugar de moverse de una habitación a otra, las luces parecían guiar mi atención hacia áreas específicas: el armario del pasillo, la esquina de la sala, la puerta del ático. Era como si la casa me estuviera indicando que mirara más de cerca. Una tarde, mientras limpiaba la cocina, la luz sobre mí parpadeó 3 veces en rápida sucesión. Miré hacia el pasillo, donde la puerta del ático parecía acecharme. Sentí un nudo en el estómago. No había tocado esa puerta desde que me mudé. La idea de subir a un ático oscuro y polvoriento me llenaba de pavor, pero el parpadeo parecía insistente. Finalmente, una noche ya no pude ignorarlo más. Estaba leyendo en la cama cuando la luz del dormitorio comenzó a parpadear. Esta vez no se detuvo. El parpadeo se hizo más rápido, más errático, hasta que el foco se apagó por completo, dejándome en total oscuridad. Tomé mi teléfono, cuya pantalla emitía un débil resplandor, y decidí que era hora de enfrentar lo que fuera que estaba sucediendo. El acceso al ático estaba en el techo del pasillo, con una escalera desplegable. Había evitado esa puerta desde que me mudé, pero ahora sentía que no tenía opción. Agarré una linterna del cajón de la cocina y desplegué la escalera, cuyos goznes crujieron ruidosamente en la casa silenciosa.
Subí con las manos temblorosas y alumbré con la linterna. El ático estaba lleno de telarañas, aislamiento y cajas olvidadas. Entonces lo vi, un foco desnudo colgando del centro del ático. Parpadeaba débilmente, proyectando sombras erráticas que bailaban en las paredes. Alcancé el foco con dedos temblorosos, pero antes de tocarlo, este parpadeó violentamente y se apagó, sumiendo el ático en una oscuridad total. El silencio que siguió fue ensordecedor. Entonces escuché un sonido suave, como tela rozando contra madera, proveniente de una esquina del ático. Giré la linterna hacia esa dirección, pero solo reveló más sombras. «Hola», susurré. No hubo respuesta. El pánico me invadió, pero logré retroceder hacia la escalera, sujetando la linterna con todas mis fuerzas. No esperé para averiguar qué estaba causando el ruido. Bajé lo más rápido que pude, casi tropezando en mi prisa, y cerré la puerta del ático de golpe, asegurándola aunque sabía que no serviría de mucho. Esa noche me quedé en el sofá con todas las luces encendidas, sobresaltándome con cada pequeño ruido que hacía la casa. Por la mañana, tomé una decisión. No pasaría otra noche allí. Llamé a un par de amigos para que me ayudaran a empacar lo esencial. Cuando llegaron, intenté explicar lo que había pasado, pero incluso para mí las palabras sonaban absurdas. Salí de la casa esa misma tarde, devolviendo las llaves al casero sin mirar atrás. Hasta el día de hoy, no sé qué causó los parpadeos de las luces, ni qué esperaba por mí en el ático. Me he dicho a mí misma que fue solo un problema eléctrico, pero en el fondo no estoy convencida. Lo que sea que fuera, no quería que estuviera allí, y yo estoy más que feliz de haberme ido. Cada vez que paso frente a una casa antigua o veo una luz parpadeando, me acuerdo de esa noche. El día que compré el dúplex en Syracuse, Nueva York, en septiembre de 2022, pensé que había hecho la inversión perfecta. Como técnico de TI de 40 años, había pasado años ahorrando para comprar una propiedad donde pudiera vivir cómodamente mientras alquilaba la segunda unidad para cubrir los gastos. El dúplex cumplía con todos los requisitos. Un vecindario tranquilo, un precio razonable y justo el encanto suficiente para hacerlo sentir como un hogar. Me mudé a la unidad de arriba mientras trabajaba en la preparación de la unidad de abajo para los inquilinos. Necesitaba un poco de trabajo, pintura, pisos nuevos y algunos arreglos de plomería, pero nada que no pudiera manejar. Mis días se dividían entre mi trabajo de TI y las reparaciones en la unidad de abajo. Al principio todo parecía estar bien. La casa se mantenía bastante tranquila durante el día y pensé que cualquier sonido extraño era parte del encanto de una casa vieja. Pero al final de la primera semana comencé a notar cosas que no cuadraban. Todo comenzó con sonidos sutiles por la noche. Mientras estaba en la unidad de arriba viendo televisión o leyendo, escuchaba ruidos provenientes de la unidad de abajo. Un leve golpe aquí, un crujido allá. Al principio pensé que era solo una casa vieja haciendo cosas de casa vieja, o quizás algún animalito que se había metido. Pero los ruidos comenzaron a suceder con más frecuencia y cada vez eran más extraños. Una noche, mientras estaba en la cama revisando mi teléfono, escuché lo que sonaban como pasos en el pasillo de la unidad de abajo. No eran ruidos fuertes, pero continuaban uno tras otro, moviéndose de un extremo al otro. Me congelé, escuchando atentamente. Mi primer pensamiento fue que alguien había entrado. Agarré una linterna y bajé las escaleras con cuidado, mi mano temblando mientras sostenía la manija de la puerta. La unidad de abajo estaba vacía. Las puertas estaban cerradas con llave y las ventanas también. Nada parecía fuera de lugar. Revisé todo, incluso el acceso al espacio de arrastre en el cuarto de servicio, que no había abierto desde que me mudé. Estaba completamente sellado. Convencido de que estaba imaginando cosas, volví a subir. Durante la semana siguiente los ruidos continuaron. Durante el día la unidad de abajo estaba en silencio, pero por la noche parecía cobrar vida. Pasos, golpes suaves y de vez en cuando un sonido tenue de algo arrastrándose por el suelo. Cada vez que revisaba no encontraba nada. Eso empezó a afectarme. Me quedaba despierto tratando de escuchar hasta el ruido más pequeño, mi mente dando vueltas con posibilidades. Serían ocupas, algún tipo de animal o algo más. Una noche, decidido a averiguarlo, decidí quedarme despierto hasta tarde para ver si podía descubrir qué o quién estaba detrás de todo. Apagué las luces y me senté junto a la ventana que daba a la puerta principal del dúplex.
Pasaron horas y no ocurrió nada, pero justo cuando estaba a punto de rendirme, lo escuché nuevamente. El sonido inconfundible de una silla raspando contra el suelo. Corrí hacia la unidad de abajo y abrí la puerta de golpe. Todo estaba oscuro y en calma. Revisé cada habitación, mi pulso acelerado mientras me acercaba al cuarto de servicio. El panel de acceso al espacio de arrastre estaba ligeramente abierto. Sentí un nudo en el estómago mientras me inclinaba para inspeccionarlo. Parecía que lo habían abierto recientemente. Había polvo y escombros en el suelo alrededor y manchas en los bordes que sugerían que lo habían usado repetidamente. A la mañana siguiente, llamé a un amigo que trabajaba en construcción para que me ayudara a inspeccionar el espacio de arrastre. Juntos quitamos el panel de acceso y alumbramos con nuestras linternas. El espacio era más grande de lo que esperaba, extendiéndose bajo toda la casa y conectando ambas unidades. Olía a humedad y tierra, y el techo bajo nos obligaba a arrastrarnos sobre las manos y las rodillas. Mientras avanzábamos, la luz de la linterna iluminó algo que me dejó sin aliento. Una cama improvisada. Había mantas, una almohada e incluso algunos objetos personales. Una botella de agua, un libro viejo de bolsillo y una bolsa de papas fritas a medio comer. Alguien había estado viviendo allí. El espacio de arrastre también conducía a un pequeño acceso en el armario de la unidad de abajo. El panel de acceso había sido cuidadosamente cortado y estaba escondido detrás de una fila de abrigos que dejó el dueño anterior. Era el escondite perfecto, completamente invisible, a menos que supieras dónde buscar. Estaba horrorizado. Quienquiera que estuviera viviendo allí podía moverse libremente entre el espacio de arrastre y la unidad de abajo sin ser detectado. Peor aún, podría haber accedido a mi unidad si hubiera querido. Sellamos el panel de acceso ese mismo día, pero la sensación de inquietud no desapareció. Esa noche decidí quedarme despierto en la unidad de arriba y vigilar. Cerré con llave cada puerta y ventana y armé una barricada improvisada en la parte superior de las escaleras. Cerca de la medianoche, los ruidos comenzaron nuevamente. Esta vez eran más fuertes, pasos seguidos por el sonido de una puerta chirriando al abrirse. Llamé al 911, susurrando al operador que alguien estaba en la casa. Cuando llegó la policía, registraron la unidad de abajo y encontraron al ocupante del espacio de arrastre. Era un hombre de unos 50 años, desaliñado y claramente perturbado. Afirmó que solía vivir en el dúplex y que todavía era su hogar. «No pueden hacerme irme», murmuró mientras los oficiales lo escoltaban fuera. Sellé el espacio de arrastre con una cerradura de alta seguridad y placas metálicas, pero el dúplex nunca volvió a sentirse igual. Mudarnos a Raleigh, Carolina del Norte, se sintió como la culminación de todo por lo que mi esposa y yo habíamos trabajado tan duro. Habíamos ahorrado durante años para permitirnos esta casa, una hermosa vivienda de estilo artesanal con un gran patio trasero. Desde el momento en que pisamos el porche, se sintió como nuestro hogar. Mi esposa Jade ya estaba imaginando decoraciones para las fiestas, y nuestros dos hijos, Tyler y Zoe, corrían escogiendo sus habitaciones. Al principio, todo salió como planeábamos. Conocimos a algunos vecinos y nos adaptamos a nuestras rutinas. A los niños les encantaba el patio trasero, y yo incluso había comenzado a abordar pequeños proyectos en la casa para hacerla realmente nuestra. Pero aproximadamente una semana después de mudarnos, empezaron a suceder pequeñas cosas, pequeñas rarezas que al principio no parecían gran cosa, pero que poco a poco comenzaron a destacar más y más. Todo comenzó con los golpes. Siempre llegaban tarde por la noche. Pensé que podía ser una broma, tal vez niños del vecindario jugando. Iba a la puerta, la abría y no encontraba nada más que un porche vacío. Jade se reía del asunto, pero después de la tercera o cuarta vez, incluso ella comenzó a sentirse incómoda. Luego vinieron las notas. Aparecían en el porche, trozos de papel con mensajes crípticos e inquietantes, escritos con una caligrafía irregular y torcida. Decían cosas como, «Esta casa recuerda, y ustedes no pertenecen aquí». La primera vez que encontré una, la arrugué y la tiré, pensando que era algún tipo de broma rara. Pero seguían llegando, cada una más perturbadora que la anterior. Jade quería llamar a la policía, pero no veía sentido. ¿Qué íbamos a decir? Que alguien estaba dejando notas espeluznantes. El verdadero punto de inflexión llegó una noche cuando Jade me despertó con la voz temblorosa. «Hay alguien afuera», susurró. Me levanté de la cama y fui hacia la ventana.
Al borde de nuestra propiedad, en la oscuridad, estaba una mujer. Llevaba un abrigo largo y su cabello suelto enmarcaba su rostro, cubriendo partes de él. Simplemente estaba allí, mirando la casa. Cuando salí y apunté mi linterna hacia ella, se dio la vuelta y se fue, desapareciendo en la oscuridad. Al día siguiente llamé al dueño anterior. Era un hombre amable, de unos 40 y tantos años, y cuando nos conocimos durante la venta, me dio su número personal y me dijo que lo llamara si necesitaba algo. Parecía ansioso por seguir adelante, así que le pregunté si alguna vez había experimentado algo extraño mientras vivía en la casa. «Esperaba que te dejara en paz», dijo. «¿Ella?», pregunté, sintiendo un nudo en el estómago. «Mi exesposa», admitió. «Ella no está bien, está obsesionada con esa casa. Incluso después del divorcio se negó a aceptar que ya no era suya. La sorprendía merodeando por la propiedad, mirando por las ventanas. Con el tiempo empeoró. Comenzó a dejar notas, a jugar con las puertas y, bueno, lo siento. Pensé que se olvidaría después de que me fui. Colgué el teléfono sintiéndome tanto furioso como profundamente inquieto. No era solo un extraño cualquiera metiéndose con nosotros. Era alguien con una conexión con la casa, alguien que creía que todavía le pertenecía. Después de esa conversación, Jade y yo decidimos tomar precauciones. Instalamos cámaras de seguridad alrededor de la propiedad y añadimos cerraduras más fuertes a las puertas y ventanas. Por un tiempo, las cosas parecieron calmarse. Los golpes se detuvieron y no hubo más notas. Pero, justo cuando todo parecía volver a la normalidad, comenzaron los actos de vandalismo. Comenzó con pequeñas cosas: arañazos en la puerta principal, plantas en el jardín desarraigadas. Luego, una noche, nos despertamos con el sonido de un vidrio rompiéndose. Una piedra había sido lanzada a través de la ventana de la sala. Salí corriendo, pero quien lo hubiera hecho ya se había ido. A lo lejos, bajo el tenue brillo de la farola, creí ver una sombra alejándose. Al día siguiente encontramos una nota pegada en la puerta principal: «Váyanse o lo lamentarán». Jade estaba aterrada y por primera vez empecé a preguntarme si habíamos cometido un error al comprar esta casa, pero no podía dejar que ella ganara. Esta era nuestra casa ahora, y no iba a dejar que nos asustara para que nos fuéramos. Aproximadamente una semana después, las cosas finalmente cruzaron la línea. Era tarde y los niños estaban dormidos. Jade y yo estábamos en la cocina cuando escuchamos un fuerte golpe contra la puerta principal. Agarré un bate de béisbol y abrí la puerta para encontrar otra nota clavada en la madera con un cuchillo. «Esta casa no los quiere». Esa noche llamamos a la policía. Cuando llegaron les mostramos la nota y el cuchillo y les explicamos todo lo que había estado sucediendo. Prometieron patrullar el área con más frecuencia y se llevaron el cuchillo como evidencia. Unos días después, la atraparon. Había estado merodeando en el callejón detrás de nuestra casa, observando por las ventanas. Cuando la arrestaron, todavía llevaba un cuaderno lleno de observaciones detalladas sobre nuestra familia, a qué horas salíamos de la casa, cuándo jugaban los niños en el patio, incluso lo que cenábamos. Su obsesión había ido mucho más allá de lo que podríamos haber imaginado. Su arresto debería habernos traído paz, pero sus últimas palabras se han quedado con nosotros. Mientras los oficiales la llevaban, miró por encima del hombro y dijo: «Esta casa no es suya». Durante meses, esas palabras me han perseguido. Los niños parecen no darse cuenta, pero Jade y yo no hemos dormido bien desde entonces. Mantenemos las cámaras de seguridad encendidas las 24 horas del día y revisamos cada cerradura 2 veces antes de acostarnos. Algunas noches, Jade y yo nos sentamos en la sala, con las cortinas bien cerradas, y hablamos sobre mudarnos. Pero la idea se siente como una derrota. Hemos invertido tanto en esta casa, nuestro dinero, nuestra energía, nuestros sueños. Renunciar a ella se siente como dejarla ganar. Aún así, la sensación de seguridad que una vez tuvimos se ha ido, reemplazada por una inquietud constante. Una tarde, mientras estaba sentado en el porche con una taza de café, me sorprendí mirando hacia el callejón. Estaba vacío, por supuesto, pero mi mente seguía distorsionando la realidad, pintando sombras donde no las había. Tyler salió para unirse a mí y preguntó si podía jugar en el patio trasero. Dudé antes de asentir, dándome cuenta de cuánto nos habían afectado sus acciones. Incluso algo tan simple como dejar que los niños jugaran afuera se sentía lleno de peligro. A veces, cuando estoy solo en la casa, lo siento, una pesadez, una sensación de vigilancia que no puedo explicar.
Estamos intentando seguir adelante, recuperar la vida que soñamos cuando compramos esta casa. Jade ha comenzado a plantar flores en el jardín otra vez, y yo he estado trabajando en reparar el daño en la ventana de la sala. Pero algunas noches, cuando el viento sopla de cierta manera, creo escuchar un golpe leve en la puerta. Cuando nos mudamos a la vieja casa en Columbus, Ohio, parecía un sueño hecho realidad. Mi esposa Camila y yo finalmente habíamos encontrado un lugar lo suficientemente grande para nuestra familia. Era una casa encantadora, con ese aire clásico y mucho espacio para que nuestros dos hijos, Liam y Sophie, pudieran correr y jugar. Me encantaba la idea de asentarnos en un lugar con un jardín donde los niños pudieran divertirse. Aunque la casa estaba algo anticuada, con un papel tapiz pasado de moda, eso solo añadía a su encanto. Pasamos los primeros días organizándolo todo. Liam y Sophie estaban emocionados con sus nuevas habitaciones y no tardaron en explorar cada rincón del patio trasero. Todo se sentía perfecto. Pero comenzó a suceder algo extraño. Aproximadamente una semana después de mudarnos. Una tarde, Sophie entró corriendo a la cocina con un dibujo en la mano. «Mira, papi, dibujé al hombre del patio», dijo con entusiasmo. Miré el dibujo y sonreí. Era un típico dibujo infantil, figuras de palitos, una casa y una figura alta junto a la cerca. «Es tu amigo imaginario», bromeé. «No», respondió Sophie, sacudiendo la cabeza. «Es real. Liam también lo vio». Liam, que estaba coloreando en la mesa de la cocina, intervino. «Sí, estaba junto al árbol. Nos mira cuando jugamos». Me reí pensando que era solo un juego. Los niños tienen una imaginación salvaje, pero en los días siguientes siguieron dibujándolo. Cada dibujo mostraba la misma figura, un hombre alto con sombrero, siempre de pie en el mismo lugar del patio trasero. Era extraño, pero no le di mucha importancia. Un sábado lluvioso decidí enfrentar el desorden del ático, un espacio que habíamos estado evitando. Con una linterna y una escoba, subí la vieja escalera que crujía con cada paso. Mientras movía un viejo baúl, noté algo escondido detrás de él. Una pila de papeles amarillentos atados con una banda de goma quebradiza. Curioso, los recogí y comencé a hojearlos. Eran dibujos de niños, y todos mostraban la misma figura. Un hombre alto con sombrero, de pie en el patio trasero. Sentí un nudo en el estómago. Los dibujos parecían antiguos, como si hubieran estado allí durante décadas. El papel estaba frágil, los bordes desgastados. Pero lo más inquietante era que los dibujos eran idénticos a los de Liam y Sophie. No era parecido, era idéntico. Bajé los dibujos y se los mostré a Camila. «Mira esto», dije extendiéndolos sobre la mesa del comedor. «Los encontré en el ático. Son iguales a los de Liam y Sophie». Camila frunció el ceño mientras los examinaba. Esto es extraño», dijo. «Tal vez sea una coincidencia». Pero no lo sentía como una coincidencia. Había demasiadas similitudes. La figura, el patio trasero, incluso el estilo de los dibujos. Todo era demasiado para ignorarlo. Al día siguiente decidí llamar al agente inmobiliario para preguntar sobre los dueños anteriores. Me dio el contacto del hombre que había vendido la casa, un tal Robert. Cuando lo llamé fue amable al principio, pero su tono cambió cuando mencioné los dibujos. «Esos dibujos», dije. «¿Sus hijos alguna vez dibujaron algo así?» «¿Un hombre en el patio trasero?» Hubo una pausa larga. «Esos dibujos eran míos», dijo Robert. «Los hice cuando era niño». El corazón se me hundió. «¿Qué quiere decir? ¿Por qué los dibujó?» «Empecé a verlo poco después de que nos mudamos», explicó Robert. «Al principio, solo durante el día. Lo veía junto a la cerca, mirándonos. Mis padres pensaron que lo estaba inventando, pero luego comenzaron las pesadillas. Estaba dentro de la casa, de pie al pie de mi cama». «¿Tus padres averiguaron quién era?», pregunté con las piernas temblándome. «Mi papá investigó un poco», respondió Robert. «Descubrió que el hombre que construyó la casa murió unos días después de terminarla. Estaba trabajando en el patio trasero cuando le dio un infarto. Pero no sé, mi papá creía que nunca se fue». Esa noche no podía dejar de pensar en lo que Robert había dicho. Mientras los niños dormían y Camila leía en la cama, yo no lograba relajarme. Cada vez que miraba por la ventana esperaba ver a alguien en el patio. Alrededor de la medianoche escuché un suave golpeteo. Venía de la ventana de la sala. Mi pulso se aceleró mientras me acercaba para investigar. Aparté la cortina, pero no había nada allí, solo el patio trasero, oscuro y vacío. A la mañana siguiente, Liam vino a la mesa del desayuno con otro dibujo.
Este era diferente. El hombre ya no estaba en el patio, ahora estaba dentro de la casa. Liam, ¿por qué dibujaste al hombre en la sala?, pregunté, tratando de mantener mi voz firme. Porque allí estaba anoche, respondió Liam con naturalidad. Estaba mirando las fotos de la pared. Camila y yo nos miramos, el miedo evidente en nuestros ojos. Solo es un sueño, dijo rápidamente. Los niños tienen mucha imaginación, pero yo no estaba tan seguro. El golpeteo, los dibujos, la historia de Robert, todo encajaba demasiado bien. Finalmente decidimos mudarnos. Dejamos la casa y sus misterios atrás. Aunque a veces cuando paso junto a una casa vieja o escucho el suave golpeteo en una ventana, me pregunto, ¿fue todo producto de la imaginación de los niños o realmente había algo en esa casa? Algo que nos observaba, esperando ser notado. Trabajo como repartidor. Puede que no sea el trabajo de mis sueños, pero es flexible y me permite pagar las cuentas. La mayoría de las veces solo se trata de recoger comida y entregarla, nada demasiado emocionante ni extraño. Claro, de vez en cuando hay algún cliente peculiar o una solicitud inusual, pero generalmente no es nada digno de mencionar. O al menos, eso pensaba antes de que un cliente cambiara mi vida por completo. Estaba trabajando en la hora pico de la cena, manejando varios pedidos en la aplicación. Alrededor de las 7:30 p.m. recibí un pedido de un restaurante italiano elegante al otro lado de la ciudad. El cliente había pedido pasta, ensalada y tiramisú, una comida mucho más sofisticada que mis entregas habituales de hamburguesas y pizzas. La dirección era en un tranquilo barrio residencial, el típico lugar con céspedes bien cuidados y autos que parecían no conocer la suciedad. Cuando llegué a la casa ya era de noche. La luz del porche estaba encendida y la casa parecía bastante acogedora. Tomé la bolsa de entrega y caminé hacia la puerta. Toqué y casi de inmediato un hombre de unos 30 años abrió. Sonreía demasiado. «Hola», dijo. «Gracias por traer esto tan rápido. Debes estar súper ocupado esta noche». «Sí, ha estado bastante movido», respondí, entregándole la bolsa. Se quedó en la puerta sosteniendo la bolsa, pero sin entrar. «Sabes, tienes una voz genial. ¿Alguna vez has hecho trabajo de locución o algo así como en la radio?» Era un cumplido extraño, pero lo tomé con humor. «No, solo entrego comida». «Bueno, deberías considerarlo. De todos modos, gracias otra vez. Que tengas buena noche». Le di las gracias, me di la vuelta y regresé a mi auto. La interacción me pareció rara, pero no alarmante. Terminé mi turno y no pensé más en ello hasta el día siguiente. A la tarde siguiente recibí una notificación de una aplicación de citas que casi no usaba. Alguien me había enviado un mensaje, pero lo que llamó mi atención no fue el mensaje, sino la foto de perfil. Era él, el cliente demasiado amigable de la noche anterior. El mensaje era simple: «Oye, ¿no nos conocimos anoche?». No le había dado mi nombre ni ninguna información personal. ¿Cómo me había encontrado? Mi perfil ni siquiera tenía una foto clara de mi cara. Era una vieja foto mía haciendo senderismo, con gafas de sol. Decidí no responder. Tal vez era una coincidencia. Tal vez ni siquiera estaba seguro de que fuera yo. Pero en los días siguientes los mensajes continuaron. «Pareces una persona genial. Salgamos algún día». «No me ignores. Sé que viste esto. ¿De verdad vas a fingir que no nos conocimos?». Era inquietante, pero pensé que si no le daba importancia, eventualmente se rendiría. Desafortunadamente no fue así. Una semana después, noté que había empezado a seguirme en Instagram. Mi cuenta era privada, pero ahí estaba su solicitud, acompañada de un mensaje: «¿De verdad necesitas trabajar en ser más accesible?». Eso fue suficiente para mí. Lo bloqueé tanto en la aplicación de citas como en Instagram, esperando que eso pusiera fin al asunto. Pero no fue así. 2 días después recibí un mensaje directo en Facebook. «¿Por qué me estás ignorando?». Pensé que teníamos una conexión. En ese punto, mi inquietud se convirtió en miedo genuino. Lo bloqueé de nuevo, pero parecía que cada vez que cerraba una puerta, encontraba otra forma de entrar. Una noche, mientras trabajaba otro turno, noté que un auto me seguía. No estaba pegado a mí ni hacía nada obvio, pero cada giro que daba, el auto también lo hacía. Al principio pensé que era una coincidencia, pero luego empecé a tomar giros al azar para ver si lograba perderlo. No lo conseguí. Mi corazón se hundió al darme cuenta de que el auto era del mismo modelo y marca que el de su foto de perfil en la aplicación de citas. Me estacioné en una gasolinera concurrida y me quedé en el auto, fingiendo revisar mi teléfono.
El auto permaneció en la calle unos minutos antes de irse. Me dije a mí mismo que no podía ser él, pero la sensación de inquietud no desapareció. A la mañana siguiente decidí contarle todo a mi hermano. Él es del tipo que no tolera tonterías de nadie, y pensé que tenerlo acompañándome un tiempo podría hacerme sentir más seguro. Cuando le expliqué todo, la entrega, los mensajes, el acoso y el auto fuera de la gasolinera, su expresión se volvió seria. «Eso no es normal», dijo. «No harás otra entrega solo». Me sentí aliviado, pero también preocupado. Mi hermano puede ser sobreprotector en exceso y temía que pudiera empeorar las cosas. Pero no quise discutir. Esa noche se subió al asiento del copiloto mientras yo hacía un par de entregas. No puedo negar que su presencia me hizo sentir menos nervioso. Al acercarnos a la siguiente dirección, pasamos por la misma gasolinera de la noche anterior. Mi estómago se hundió al ver su auto, inconfundible, estacionado junto a las bombas. «Es él, ¿verdad?», dijo mi hermano, desabrochándose el cinturón de seguridad y agarrando la manija de la puerta. «Voy a hablar con este tipo». «No», le agarré del brazo. «No vale la pena. ¿Me estás diciendo que vas a dejar que este tipo te siga acosando? ¿Y si está planeando algo peor?» «Por favor», le dije, «lo resolveremos, pero no así. Mejor vamos a la estación de policía». Mi hermano dudó, con la mano todavía en la manija de puerta, pero finalmente cedió con un suspiro frustrado. «De acuerdo, pero si lo vuelvo a ver, no vamos a huir». Respiré hondo y conduje directamente a la estación de policía más cercana. Allí expliqué todo al oficial de turno. La entrega, los mensajes, el acoso y ahora haber visto su auto otra vez. Mi hermano respaldó mi relato con sus propias observaciones. El oficial escuchó atentamente y tomó notas mientras hablábamos. «Esto es serio», dijo. «Hicieron bien en venir. Investigaremos de inmediato». Presentar el informe me hizo sentir al mismo tiempo empoderado e intranquilo, pero tener a mi hermano a mi lado lo hizo más soportable. El oficial nos aseguró que investigarían y me pidió que llamara de inmediato si sucedía algo más. Esa noche, mi hermano insistió en quedarse en mi casa. Aunque aprecié su compañía, no pude dormir bien. Imaginaba una y otra vez qué podría haber pasado si él no hubiera estado conmigo o si hubiéramos parado en la gasolinera. Al día siguiente, tomé medidas para protegerme. Cambié mis nombres de usuario en redes sociales, ajusté la configuración de privacidad y comencé a compartir mi ubicación con mi hermano cada vez que trabajaba turnos nocturnos. También varié mis rutas de regreso a casa y evité aceptar pedidos en el vecindario donde él vivía. Durante semanas estuve en alerta, sobresaltándome con cada notificación y revisando mis espejos cada vez que conducía. Lentamente, los mensajes se detuvieron. Parecía haber desaparecido. No sé si la policía lo asustó o si encontró a otra persona a quien acosar, pero no he sabido más de él desde entonces. Al mirar atrás, toda la experiencia parece sacada de una mala película, pero me hizo darme cuenta de lo vulnerables que podemos ser, especialmente en trabajos que nos ponen en contacto con desconocidos. Cuando empecé a trabajar como repartidor a tiempo parcial, lo hice principalmente para pagar algunas deudas de tarjetas de crédito y ahorrar para un viaje de verano. No era un mal trabajo, honestamente. La flexibilidad se ajustaba a mis horarios de oficina y disfrutaba los pequeños momentos de tranquilidad durante los trayectos. Normalmente me limitaba a vecindarios residenciales con la ocasional entrega en edificios de oficinas o complejos de apartamentos. Pero un viernes por la noche acepté un pedido que resultó ser cualquier cosa menos ordinario. Eran cerca de las 9:30 p.m. y acababa de terminar una buena tanda de pedidos. Planeaba irme a casa cuando apareció un pedido en la aplicación con una propina generosa ya incluida. La dirección de entrega estaba en un área industrial a unos 15 minutos. Normalmente habría pasado de algo así tan tarde, pero la paga era tentadora. Además, pensé que probablemente era alguien trabajando hasta tarde en una fábrica o almacén. El viaje comenzó bien. Las calles estaban prácticamente vacías, algo que me gustaba. Las luces de la ciudad se desvanecieron en calles tenuemente iluminadas, y finalmente los postes de luz dieron paso a largos tramos de oscuridad. Mi GPS daba indicaciones, guiándome más y más hacia lo que parecía ser el medio de la nada. Cuando giré en la última calle, empecé a cuestionar mi decisión. El parque industrial parecía abandonado. La mayoría de los edificios eran viejos y estaban en ruinas, con fachadas cubiertas de grafitis.
Ventanas rotas se asomaban como órbitas vacías y algunas de las farolas parpadeaban. Aparté la sensación de inquietud y me concentré en lo que tenía que hacer. El GPS anunció: has llegado a tu destino. Pero todo lo que vi fue un enorme almacén en ruinas. No había señales de vida, ni luces, ni coches estacionados afuera, nada que sugiriera que alguien esperaba su comida. La dirección coincidía con la que estaba en la aplicación, pero no podía creer que alguien viviera o trabajara ahí. Estacioné a unos metros del almacén y lo miré a través del parabrisas, debatiendo qué hacer. Pero ya había aceptado el pedido y cancelarlo ahora podría afectar mi calificación. Además, realmente necesitaba esa propina. Así que hice lo que siempre hacía cuando algo me parecía extraño. Llamé al cliente. El teléfono sonó y sonó, pero nadie respondió. Fue entonces cuando los noté, figuras sombrías de pie cerca del borde del edificio. Me dije a mí mismo que no podía ser real, que solo eran mis ojos jugando conmigo, pero al entrecerrar los ojos me di cuenta de que al menos había 3 personas, tal vez más, escondidas en la oscuridad. No se movían, solo estaban ahí, mirándome. Cerré las puertas del coche con seguro y un escalofrío recorrió mi cuerpo. Uno de ellos dio un paso adelante, lentamente entrando en el haz de mis luces delanteras. Era alto, sin camisa, con unos vaqueros que parecían 2 tallas más grandes y algo cubriéndole la cara, quizá una máscara o un pañuelo. Decidí en ese momento que no me quedaría allí. Agarré mi teléfono para cancelar el pedido y empecé a retroceder. Fue entonces cuando escuché un motor. Un ruido grave y ronco llenó el aire, cada vez más fuerte. Miré por el retrovisor y vi una motocicleta acercándose rápidamente detrás de mí, su único faro rebotando mientras la moto se deslizaba de manera errática. El motociclista se detuvo justo detrás de mi coche, bloqueándome el camino. Mi pecho se apretó mientras el pánico se apoderaba de mí. No había salida. La única opción era avanzar hacia el almacén y las figuras que aún acechaban cerca. Cambié a marcha adelante y avancé lentamente, esperando que el motociclista se apartara. En lugar de eso, aceleró el motor, inclinándose hacia adelante como si me desafiara a intentarlo. Las figuras cerca del almacén comenzaron a moverse. 3 hombres enmascarados se acercaban al frente de mi coche. Mis manos agarraron el volante con tanta fuerza que me dolían. No quería averiguar qué tenían planeado esas personas. Solo pensaba en escapar. Puse el coche en reversa y pisé el acelerador. El coche dio un tirón hacia atrás y la motocicleta no tuvo ninguna oportunidad. Mi parachoques chocó con ella, haciendo que la moto se deslizara fuera del camino. El conductor salió despedido, rodando sobre el capó de mi coche antes de caer al suelo. No me detuve a ver si estaba bien. Cambié a marcha adelante y salí del estacionamiento a toda velocidad, con las ruedas chirriando. Por el retrovisor vi a las figuras restantes corriendo tras de mí. Uno de ellos sacó algo de su bolsillo, tal vez un arma. Mi corazón latía con fuerza mientras pisaba el acelerador, desesperado por alejarme de ese almacén. Una vez que llegué a una carretera principal, reduje la velocidad lo suficiente para agarrar mi teléfono y llamar al 911. Mi voz temblaba mientras explicaba lo que había sucedido. La operadora me dijo que fuera directamente a la estación de policía más cercana, y eso hice. Cuando llegué, estacioné frente al edificio y corrí hacia adentro. Debí haber lucido como un desastre, el cabello pegado a mi cara, respirando con dificultad. Pero los oficiales fueron tranquilos y profesionales. Tomaron mi declaración, examinaron los daños en mi coche y prometieron investigar. Unos días después, recibí una llamada de uno de los oficiales. Habían ido al almacén y encontrado evidencia de que una banda usaba el lugar como base para robar coches. Al parecer atraían a repartidores bajo la excusa de pedidos de comida, planeando robarles y llevarse sus vehículos. El oficial me elogió por mi rápida reacción, pero no se sintió como una victoria. No podía dejar de reproducir el incidente en mi cabeza. ¿Qué habría pasado si hubiera dudado, si hubiera salido del coche, si no hubiera logrado escapar? Reparar mi coche fue otro golpe. Los daños por chocar con la motocicleta no fueron baratos, y terminé usando el dinero que había ahorrado durante meses para cubrir las reparaciones. Me dolió ver desaparecer ese dinero ganado con tanto esfuerzo, pero me recordaba a mí mismo una cosa. Al menos estaba a salvo. Esa fue la última vez que acepté un pedido en un área industrial. Un poco de dinero extra no vale tu seguridad. Y la próxima vez, si mi instinto me dice que me vaya, no lo pensaré 2 veces.
Trabajar como repartidor no requiere mucha interacción más allá de lo básico, y así es como me gusta. Soy alguien que aprecia la eficiencia, y la mayoría de las noches lograba cumplir mi rutina sin ningún drama. Esa noche había estado en la carretera por unas horas, visitando todos los lugares habituales: pizzerías, hamburgueserías, comida china para llevar. Los pedidos llegaban de manera constante, pero manejable, y estaba haciendo buen tiempo. Eran poco después de las 8 p.m., cuando la aplicación me notificó un pedido no muy lejos de mi ubicación. El cliente había pedido una pizza grande y un paquete de refrescos, algo estándar. La dirección estaba en un vecindario decente, una de esas áreas suburbanas antiguas donde las casas tienen grandes patios delanteros y largos caminos de entrada. No estaba lejos de la pizzería, así que acepté el pedido y me dirigí hacia allí. Cuando llegué, todo parecía normal. El tipo de lugar donde no esperarías nada fuera de lo común. Agarré la bolsa térmica del asiento del pasajero, revisé el nombre en el pedido, Michael, y caminé hacia la puerta principal. Toqué el timbre y esperé. Unos segundos después, la puerta se abrió con un crujido, lo suficiente para que pudiera ver el rostro de un hombre asomándose. Parecía tener unos 40 y tantos años, con el pelo corto y una barba bien recortada. Su sonrisa era amplia, tal vez demasiado amplia, pero en ese momento no le di importancia. «Hola, justo a tiempo», dijo, abriendo un poco más la puerta. «Aquí tiene su pedido», dije, entregándole la bolsa. La tomó con una mano mientras seguía sujetando la puerta con la otra. «Gracias, amigo. Espera, tengo una propina para ti. Entra un momento mientras la busco». Me detuve. «No se preocupe, puede dármela aquí mismo». Su sonrisa vaciló por un instante antes de volver. «Vamos, solo será un segundo». Dejé mi cartera en la cocina. «En realidad no se me permite entrar», dije, manteniendo un tono educado pero firme. Las políticas de entrega son bastante claras al respecto, y además algo en la forma en que lo dijo me hizo sentir incómodo. Se apoyó en el marco de la puerta. Su sonrisa ahora parecía más forzada que amistosa. «En serio, está justo ahí». «No seas raro con esto». Negué con la cabeza, dando un pequeño paso hacia atrás. «Política de la empresa. Gracias por entender». Por un momento solo me miró, sus ojos entrecerrándose ligeramente. Luego, sin decir una palabra, abrió más la puerta y señaló el interior. El pasillo que se veía más allá estaba tenuemente iluminado, con una luz que dificultaba distinguir dónde terminaban las paredes y comenzaban las sombras. «Mira», dijo con un tono que ya no era amable, «estoy intentando darte una propina. ¿La quieres o no?» «Se lo agradezco, pero no puedo entrar», respondí, retrocediendo otro paso. Fue entonces cuando agarró mi brazo. No fue un agarre fuerte, pero fue suficiente para enviarme una descarga de alarma por todo el cuerpo. «Solo entra», dijo, con la voz baja e insistente. Solté mi brazo de un tirón, tropezando hacia atrás en el porche. Dije que no. Mi voz fue más fuerte de lo que pretendía, pero no me importó. La adrenalina estaba corriendo, y lo único que quería era salir de allí. El hombre salió al porche, su expresión cambiando a algo más frío. «Solo estoy intentando ser amable», dijo con un tono sarcástico. «No hay necesidad de ser grosero». No me molesté en responder. Me di la vuelta y caminé rápidamente hacia mi coche. El hombre se quedó en el porche, observándome con esa misma sonrisa inquietante. Cuando subí al coche, levantó la mano en un saludo burlón. «Que tengas una buena noche», dijo con una voz demasiado alegre para ser genuina. Arranqué el coche y salí del camino de entrada lo más rápido que pude, sin llamar más la atención. Una vez que estuve a una distancia segura, me detuve al costado de la carretera para calmarme. Tomé mi teléfono y reporté el incidente a la aplicación de entregas, detallando todo lo que había sucedido. Respondieron rápidamente, agradeciéndome por el informe y asegurándome que habían marcado la cuenta del cliente. Fue un pequeño consuelo, pero la inquietud no desapareció por completo. Al día siguiente, no podía sacar el encuentro de mi cabeza. Al principio parecía tan normal, tan amistoso, pero la forma en que agarró mi brazo y trató de obligarme a entrar no solo fue inapropiada, fue calculada. Más tarde esa semana, hablé del incidente con un amigo cercano que es oficial de policía. Esperaba que se riera o me dijera que estaba exagerando, pero su expresión se volvió seria mientras describía lo que había sucedido. «Eso no es solo raro, es peligroso», dijo. «Deberías reportarlo. Si este tipo ha hecho algo así antes, podría haber un historial».
Me sentí un poco ridículo al pensar en presentar un informe policial, por lo que algunos podrían ver como un encuentro extraño, pero mi amigo insistió. Si es lo suficientemente audaz para intentar meterte a la fuerza en su casa, lo intentará de nuevo con alguien más, y la próxima vez podría ser peor. Al día siguiente, fui a la estación de policía local y les conté todo. El oficial que tomó mi declaración asintió mientras explicaba la situación. Cuando mencioné el comportamiento del hombre, su insistencia, el agarre físico y su sonrisa perturbadora, me preguntó si podía proporcionar la dirección y una descripción de él. «No eres el primero en quejarte de este tipo», dijo el oficial. «Hemos recibido 2 informes más de acoso y comportamiento inapropiado relacionados con esa dirección. Estamos construyendo un caso, pero desafortunadamente aún no hemos podido presentar cargos». Escuchar eso me revolvió el estómago. La idea de que este hombre tuviera un historial de atraer a personas que otros ya hubieran caído en situaciones similares era profundamente inquietante. Pregunté si había algo más que pudiera hacer para ayudar. «Estamos construyendo un caso contra él», dijo. «Tu declaración es crucial. Es posible que necesitemos que testifiques si esto llega a juicio». La idea de enfrentar a ese hombre nuevamente, incluso en un tribunal, me produjo una ola de ansiedad, pero sabía que era lo correcto. Si mi experiencia podía ayudar a detenerlo y evitar que pusiera en peligro a alguien más, estaba dispuesto a hacerlo. Antes de irme, el oficial me tranquilizó. «Hiciste lo correcto al presentarte. Te mantendremos informado sobre cómo progresa el caso y marcaremos su dirección en nuestro sistema». Salí de la estación sintiéndome una mezcla de alivio y ansiedad. El encuentro no fue solo un incidente aislado y extraño. Era parte de un patrón, y podría haber sido uno de muchos que escaparon por poco de algo peor. No era un pensamiento reconfortante, pero al menos ahora había una posibilidad de ponerle fin. Me alegro de haber salido de esa casa sin daños, pero saber que ese hombre sigue ahí, con otras quejas en su contra, sigue persiguiendo mi memoria. Repartir comida puede parecer rutinario, pero experiencias como esta me recuerdan que el peligro puede acechar detrás de cualquier puerta. He sido repartidor durante casi 7 años. Hay una tranquilidad especial en conducir bajo las estrellas, con las calles vacías y menos distracciones. La mayoría de los clientes solo quieren su comida y apenas dicen una palabra. Pero en ese tiempo lo he visto todo. Clientes abriendo la puerta con solo una toalla puesta, casas tan desordenadas que no encontraba dónde dejar la comida, e incluso algunas peticiones extrañas que me hicieron cuestionar las prioridades de la humanidad. Las cosas raras vienen con este trabajo. De todas las experiencias extrañas, incómodas o francamente bizarras que he tenido, esta es la que más se quedó conmigo. No fue solo rara, fue el tipo de experiencia que te hace replantearte si vale la pena hacer entregas nocturnas. No recuerdo si fue un martes o un miércoles por la noche, pero alrededor de las 10:30 p.m. recibí un pedido de un complejo de apartamentos al otro lado de la ciudad. Nada fuera de lo común. 2 burritos y una guarnición de nachos. La app indicaba el edificio 4, unidad 117, y la nota decía que dejara la comida en la puerta. Fácil. Cuando llegué al complejo, noté que era uno de esos lugares enormes con edificios idénticos. El estacionamiento estaba mal iluminado y apenas podía distinguir los números de los edificios. Después de dar un par de vueltas, finalmente encontré el edificio 4 cerca de la parte trasera, con su entrada parcialmente oculta por un árbol. Estacioné mi auto y tomé la bolsa. Mientras caminaba hacia la puerta, revisé el estacionamiento por costumbre. Había algunos autos dispersos, y uno, un sedán negro, estaba estacionado en el borde más alejado del lote. No le di importancia y me concentré en encontrar la unidad correcta. La unidad 117 estaba en la planta baja, al final de una escalera oscura. Me agaché, coloqué la bolsa con cuidado en el felpudo y tomé una foto para confirmar la entrega en la app. Justo cuando subí la foto, sentí un escalofrío en la nuca. Esa inconfundible sensación de que alguien te está observando. Me levanté y empecé a caminar de regreso hacia mi auto. Mis ojos se fijaron en el sedán negro que había notado antes. Ahora estaba estacionado mucho más cerca, a solo unos espacios del mío. Entrecerré los ojos para observarlo mejor, y por un segundo me pareció ver movimiento dentro. Las luces estaban apagadas y las ventanas tintadas eran demasiado oscuras para distinguir cuántas personas había dentro, pero algo no estaba bien.
Cuando llegué a mi auto, me senté y cerré las puertas por instinto. Mi teléfono vibró con una nueva notificación de pedido, pero antes de aceptarlo, el sonido de una puerta de auto abriéndose rompió el silencio. Miré hacia el sedán negro y vi a una figura acercándose. Era un hombre con una sudadera con capucha, los cordones apretados ocultando su rostro. No estaba corriendo, sus pasos resonaban suavemente en el silencioso estacionamiento. Sentí un nudo en el estómago. Encendí el motor, listo para irme, cuando escuché un golpe fuerte en mi ventana. Giré la cabeza y vi al hombre parado junto a la ventana del pasajero. Su rostro estaba cubierto por la capucha y tenía una mano apoyada en el cristal. Bajé la ventana solo un poco para hablar. ¿Puedo ayudarte?, pregunté. Oye, dijo, perdí el autobús. ¿Puedes darme un aventón? Solo son unos kilómetros. Mi reacción instintiva fue decir que no, pero no quería provocarlo. Lo siento, no puedo, estoy trabajando. Se inclinó más cerca apoyando su otra mano en el marco de la ventana. Vamos, hombre, solo será un momento. Está tarde y no tengo cómo moverme. De verdad no puedo, respondí firmemente. Tengo otras entregas. Su actitud despreocupada cambió de golpe. Su expresión se endureció y deslizó las manos por la ventana, dejando una leve mancha. ¿Estás seguro de eso?, preguntó. Estoy seguro, respondí, tratando de mantener un tono calmado. Retrocedió, y por un momento pensé que iba a marcharse. Pero en vez de eso, golpeó el capó de mi auto. No seas idiota, dijo con rabia. Solo necesito un aventón. No respondí. Mi mano ya estaba en la palanca de cambios, pero antes de que pudiera reaccionar, el hombre metió las manos por la pequeña abertura de la ventana del pasajero y la forzó hacia abajo, abriéndola por completo. Me congelé, sin saber qué hacer. Se inclinó dentro del auto, alcanzando la palanca de cambios, y puso el auto en parking. Detrás de mí, el motor del sedán negro se encendió y sus luces iluminaron el espejo retrovisor. Otro hombre salió del sedán y se dirigió hacia mi ventana. Llevaba también una capucha que le cubría el rostro. El hombre en mi ventana dijo con voz casual: «Sal del auto. Solo queremos hablar». Cada fibra de mi ser me decía que no lo hiciera. «No voy a salir», respondí. El hombre perdió la paciencia. «No lo hagas más difícil», gruñó, y antes de que pudiera reaccionar, empezó a trepar dentro del auto. Entré en pánico y presioné la bocina, el ruido ensordecedor rompiendo la quietud de la noche. De repente, la puerta de la casa a la que había entregado se abrió de golpe, y un hombre grande, sin camisa, salió gritando: «¡Déjenlo en paz! Solo está entregando comida». Los dos hombres se detuvieron. El que estaba en mi ventana retrocedió y el otro salió del auto, caminando hacia el sedán. Sin decir nada, se marcharon rápidamente. Mi salvador se acercó a mi auto. «¿Estás bien?», preguntó. Asentí, aunque todavía temblaba. Me aconsejó que lo reportara, y eso hice al día siguiente. Esa noche fue una lección. Confía en tus instintos, cierra las puertas y a veces un claxon y un poco de suerte pueden salvarte la vida. Cuando acepté cuidar a la hija de los Peterson en su casa de campo cerca de Nashville, Tennessee, pensé que sería un trabajo fácil. Tenían una niña pequeña, una alegre niña llamada Lily, y un perro llamado Rufus, un enorme pastor alemán protector con ojos marrones suaves y una cola que se movía como un metrónomo. Como amante de los animales, estaba más emocionada por pasar tiempo con Rufus que por cualquier otra cosa. La casa era rústica pero hermosa, rodeada de altos árboles que parecían sacados de una pintura. El aire fresco de otoño olía a pino y hojas húmedas, y el sonido de los grillos llenaba la noche. La señora Peterson me dio un recorrido rápido, señalando el sistema de seguridad, las habitaciones y la rutina para dormir de Lily. «Rufus estará alerta», dijo, acariciando su pelaje. «Es un excelente perro guardián». Sonreí mientras le rascaba detrás de las orejas. Ya me siento más segura. Una vez que los Peterson se fueron, la casa quedó en un silencio cómodo. Lily era un sueño. Se entretenía fácilmente con su conejo de peluche favorito y cuentos para dormir. A las 8:30 ya estaba acostada y roncando suavemente. Me acomodé en el sofá para ver una película, con Rufus tumbado a mis pies. La sala estaba cálida gracias al fuego de la chimenea. Afuera, el bosque era oscuro, el tipo de oscuridad absoluta que solo encuentras lejos de las luces de la ciudad. Mientras sorbía mi té, Rufus de repente se puso alerta. Sus orejas se alzaron y su cuerpo se tensó. «¿Qué pasa, chico?», le pregunté.
Rufus emitió un gruñido bajo, con la mirada fija en la puerta corrediza de cristal que daba al patio trasero. Seguí su mirada, pero no vi nada, solo el contorno de los árboles meciéndose con el viento. Probablemente sea solo un mapache, dije, más para mí misma que para él. Pero Rufus no se relajó. Se quedó junto a la puerta, gruñendo suavemente, con el pelo erizado. La primera hora pasó sin incidentes, pero Rufus seguía inquieto. De vez en cuando gruñía o ladraba bruscamente, con los ojos clavados en las ventanas o el patio trasero. Quería creer que solo estaba siendo demasiado cauteloso, pero un nudo de inquietud comenzó a formarse en mi estómago. Luego, mientras revisaba la cocina en busca de un refrigerio nocturno, noté algo extraño. En el vidrio de la puerta corrediza había manchas cerca de la parte inferior, como si alguien hubiera presionado las manos contra ella. Me detuve en seco, acercándome más. Las manchas eran débiles, pero estaban allí. Y debajo del marco de la puerta, en la tierra exterior, había huellas. Eran demasiado grandes para pertenecer a un niño. Mi garganta se tensó mientras retrocedía de la puerta. Está bien, probablemente sea solo alguien que pasó por aquí antes. Pero el gruñido de Rufus decía otra cosa. Cerré con llave la puerta corrediza y Rufus me siguió de cerca mientras recorría la casa, asegurándome de que todas las puertas y ventanas estuvieran cerradas. Cuando me volví a sentar, mis nervios estaban de punta y mi té se había enfriado. Justo entonces, un suave golpe resonó. No era la puerta principal, era la ventana de la sala. Mi corazón dio un salto y se me subió a la garganta. Me giré hacia el sonido, con el pulso retumbando en mis oídos. Rufus ya estaba en la ventana, ladrando ferozmente, mostrando los dientes. Sus garras raspaban el piso de madera mientras intentaba lanzarse contra el cristal. No podía ver nada afuera. La luz del porche solo iluminaba un pequeño trozo de suelo cerca de los escalones delanteros. Agarré mi teléfono y llamé al número de la señora Peterson, pero fue directo al buzón de voz. Después llamé a la policía. La operadora me aseguró que enviarían a alguien a revisar la propiedad, pero tardarían al menos 20 minutos. «Genial», murmuré, mirando a Rufus. «Estamos solos». El golpeteo se detuvo, pero la tensión en la casa era palpable. Rufus se negó a moverse de la ventana. Sus gruñidos resonaban como una advertencia. Decidí revisar a Lily, solo para asegurarme de que todavía estuviera dormida. Subí las escaleras lo más silenciosamente posible y asomé la cabeza en su habitación. Estaba bien, acurrucada bajo sus mantas con su conejito. Pero cuando me giré para irme, vi un movimiento fugaz a través de su ventana hacia el patio trasero. Me acerqué, manteniendo las luces apagadas para no ser vista. Allí, cerca del borde del bosque, había una sombra. Se movía lentamente entre los árboles antes de detenerse al borde del jardín. La figura era alta y sostenía algo que brillaba en su mano. ¿Una linterna? ¿Un cuchillo? No podía distinguirlo. Corrí de vuelta abajo con la mente acelerada. Rufus seguía en la ventana, ladrando más fuerte que nunca. Me agaché junto a él y susurré. «Está bien, chico. ¿Cuál es el plan?» Como si fuera una señal, Rufus corrió hacia la puerta trasera, ladrando furiosamente. Lo seguí, con el corazón martilleando. A través del vidrio vi a la figura acercándose a la casa. Agarré lo primero que encontré, una pesada escoba de madera, y me preparé. Rufus gruñía tan fuerte que su sonido resonaba por toda la cocina. La figura se detuvo. Su capucha ocultaba cualquier rasgo. Rufus se lanzó contra la puerta, ladrando con tanta violencia que sorprendió al intruso. Tropezó hacia atrás y su linterna cayó al suelo. Momentos después, el sonido de las sirenas rompió la noche. Luces azules y rojas parpadearon a través de las ventanas mientras un coche patrulla se detenía en la entrada. El intruso corrió hacia el bosque, desapareciendo en la oscuridad. Abrí la puerta para los oficiales, con las manos temblorosas. Rufus se quedó a mi lado, aún en postura protectora. Los oficiales revisaron la propiedad, pero no encontraron señales del intruso, excepto la linterna que había dejado caer. La señora Peterson regresó poco después de que la policía se fuera. Le conté todo, desde las advertencias de Rufus hasta la sombra en el patio trasero. Me abrazó con fuerza. «Rufus nos salvó», dije, acariciándole las orejas. Él movió la cola con los ojos tranquilos ahora que el peligro había pasado. Siempre he amado a los animales, pero Rufus no era solo una mascota, era un guardián, y siempre estaré agradecida por sus instintos. Cerraduras y alarmas son útiles, pero nada supera la intuición y la devoción de un leal amigo de 4 patas.
Siempre había sido buena con los niños, probablemente por eso quería ser maestra desde el principio. Así que cuando la amiga de mi mamá, la señora Kelly, me pidió que cuidara a su hijo de 5 años, Charlie, en una tranquila noche de primavera de 2018, acepté sin dudarlo. Vivían en un pequeño pueblo en el norte del estado de Nueva York y su casa era el retrato de la comodidad, ese tipo de lugar que se siente como un gran abrazo. Pensé que sería pan comido. No podía estar más equivocada. Charlie era un niño callado, pero no tímido, más bien parecía perdido en su propio mundo. Cuando llegué, estaba sentado con las piernas cruzadas en la alfombra de la sala, organizando cuidadosamente carritos de juguete en una línea perfecta. La señora Kelly me dio las instrucciones habituales. La hora de dormir era a las 8:30. Los refrigerios estaban en la nevera y los números de emergencia estaban pegados en la puerta del refrigerador. Todo parecía fácil. Charlie ha estado hablando de su amigo últimamente, añadió con una risa. Para que lo sepas, seguramente es un amigo imaginario. Es muy creativo. Eso estaba bien. Los amigos imaginarios eran normales para los niños de su edad. De hecho, sonaba adorable. Después de que la señora Kelly se fue, intenté conversar con Charlie, pero no era muy hablador. Respondía a mis preguntas con monosílabos o con un simple asentimiento, sin apartar nunca la vista de sus juguetes. Finalmente, me rendí y me acomodé en el sofá con un libro. La casa estaba en paz, con el tenue sonido de los pájaros afuera y la luz dorada del atardecer entrando por las ventanas. No fue hasta que Charlie empezó a susurrar para sí mismo que presté atención. Al principio, pensé que estaba tarareando o murmurando tonterías, pero luego capté algunas palabras. Sí, abuelo, se lo mostraré. ¿Con quién hablas, pequeño?, le pregunté, dejando mi libro a un lado. Me miró con una expresión seria. Con el abuelo, oh, dije sonriendo. ¿Es tu amigo? Charlie negó con la cabeza. Es mi abuelo de verdad. Viene de visita. Eso me desconcertó. Conocía lo suficiente a los Kelly como para saber que los abuelos de Charlie no estaban vivos. Habían fallecido hacía años. Tal vez había oído historias sobre ellos y había creado esta versión imaginaria en su cabeza. ¿Cómo es tu abuelo?, pregunté, curiosa. Está junto al árbol en el patio trasero, respondió Charlie con naturalidad. Tiene un reloj que hace tic-tac y se mece en su silla. La forma en que lo describió era tan específica, tan vívida, que un pequeño escalofrío me recorrió. Miré hacia el patio trasero, pero todo lo que vi fueron las ramas desnudas de un gran árbol balanceándose con la brisa. A medida que avanzaba la noche, no podía sacudirme la extraña sensación que me habían dejado las palabras de Charlie. No era el tipo de niño que inventara historias elaboradas, y los detalles del reloj y la mecedora parecían extrañamente personales. Después de cenar, jugamos con bloques en la sala. Charlie seguía mirando hacia las puertas corredizas de vidrio que daban al patio trasero. Le pregunté si quería jugar afuera, pero negó con la cabeza rápidamente. No le gusta que salga ahí, dijo en voz baja. ¿A quién no le gusta?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Al abuelo. Intenté mantener la conversación ligera, pero el peso en el tono de Charlie hizo que se me apretara el pecho. ¿Por qué no le gusta? Charlie se encogió de hombros. Dice que no es seguro. Cuando lo metí en la cama, la inquietud ya se había instalado firmemente en mi estómago. La casa estaba en silencio, ese tipo de silencio que parece presionar contra tus oídos. Me quedé en la sala, desplazándome sin rumbo en mi teléfono, tratando de no pensar demasiado en el abuelo de Charlie. Entonces escuché un leve crujido, como si la madera gimiera bajo presión. Mis ojos se dirigieron de inmediato a las puertas corredizas. Por un momento, pensé que vi una sombra cerca del árbol, pero cuando parpadeé, había desaparecido. Me dije a mí misma que era solo el viento. Después de todo, era primavera. Las ramas se movían, las sombras se desplazaban. No había nada ahí. Aún así, cerré la puerta con llave, por si acaso. Mientras recogía los juguetes, noté algo extraño en la repisa sobre la chimenea, un viejo marco de fotos. No pude resistir la curiosidad, así que lo tomé. Era una fotografía en blanco y negro de un hombre sentado en una mecedora bajo un árbol. Su rostro era amable pero marcado por el tiempo, y en su muñeca llevaba un reloj con una esfera grande. Solté el marco rápidamente, con el pulso acelerado. Ese tenía que ser el abuelo de Charlie. Pero ¿cómo podía Charlie describirlo con tanta precisión si nunca lo había conocido? Había visto esta foto antes.
Tal vez la señora Kelly le había contado historias sobre su padre, pero eso no explicaba la inquietante exactitud de las descripciones de Charlie. Más tarde esa noche, mientras estaba acostada en el sofá con una manta sobre mí, escuché algo que hizo que se me erizara la piel, el sonido de la voz de un niño. «Abuelo, ¿por qué estás triste?» Mi corazón dio un salto mientras me incorporaba, tratando de escuchar. La voz venía del cuarto de Charlie. Tomé mi teléfono y me acerqué de puntillas por el pasillo, con las tablas del suelo crujiendo bajo mis pies. Me detuve frente a su puerta. «Yo también te extraño», dijo Charlie en voz baja, pero ella no me cree. Empujé la puerta suavemente. Charlie estaba sentado en la cama, sorprendido al verme. «¿Con quién hablas?», pregunté. «Con el abuelo», susurró. «Charlie, aquí no hay nadie», dije con suavidad. «Solo estamos tú y yo». Él señaló hacia la ventana. Estaba ahí parado. A la mañana siguiente, la señora Kelly regresó. Su actitud alegre se sentía fuera de lugar después de mi inquietante noche. Mientras la ayudaba a llevar las compras adentro, reuní valor para preguntarle. «¿Puedo preguntarte algo sobre Charlie?» «Claro», respondió, colocando unas manzanas en el mostrador. «Ha estado hablando de su abuelo. Dice que lo ve junto al árbol en el patio trasero. ¿Es normal?» La señora Kelly se quedó inmóvil. Su sonrisa desapareció. «¿Qué quieres decir?» Le conté todo, las descripciones de Charlie, las conversaciones, la foto en la repisa. Su rostro palideció mientras hablaba. «Mi padre falleció hace unas semanas», dijo en voz baja. «Charlie no lo sabe. No queríamos preocuparlo. Un escalofrío me recorrió, pero lo describió perfectamente, el reloj, la mecedora». La señora Kelly asintió, sus manos temblando mientras se apoyaba en la encimera. Esas eran sus cosas favoritas. Solía sentarse bajo ese árbol durante horas, meciéndose y arreglando ese viejo reloj. No supe qué decir. ¿Charlie realmente estaba viendo el espíritu de su abuelo o era su forma de procesar el duelo, incluso sin saber toda la historia? Mientras conducía a casa no podía dejar de pensar en el hombre de la foto y en la forma en que Charlie había hablado al aire vacío con tanta convicción. Siempre me consideré una persona racional, pero esa noche me dejó cuestionándolo todo. Incluso ahora, cuando pienso en esa acogedora casita y en el árbol del patio trasero, me pregunto, ¿era Charlie solo un niño creativo con una gran imaginación, o había algo o alguien cuidándolo, tratando de conectar por última vez? Cualquiera que sea la verdad, aprendí que algunas cosas están más allá de la explicación y que a veces no necesitas entenderlas para saber que son reales. Acepté el trabajo de niñera porque como estudiante universitaria de primer año sin dinero y aspirante a periodista necesitaba el dinero. Era un trabajo simple, cuidar a una niña de 6 años, llamada Mia, durante unas horas mientras su mamá, una enfermera, trabajaba el turno nocturno en el hospital. El apartamento estaba en un vecindario antiguo de Nueva Orleans, Luisiana, el tipo de lugar donde el aire siempre parecía denso por la humedad y las calles tenían un encanto vivido. Era una pegajosa noche de verano de 2016 y el sol acababa de ponerse. La luz amarilla pálida de las farolas iluminaba las aceras. El apartamento era pequeño, pero bien cuidado y acogedor. La señora Ellis, la mamá de Mia, me dio las instrucciones. Números de emergencia, hora de dormir y una lista de bocadillos permitidos. Mia era tímida, pero dulce, y en menos de una hora habíamos hecho conexión gracias a su colección de libros ilustrados. Mia acababa de quedarse dormida cuando lo noté por primera vez. La sala de estar del apartamento tenía una gran ventana con vista a la calle, enmarcada por finas cortinas florales. Desde mi lugar en el sofá podía verlo todo afuera, los autos estacionados, las farolas y los transeúntes ocasionales. Al principio parecía solo un peatón más, un hombre alto con una sudadera gris con capucha, de pie cerca de un poste de luz a unos metros del edificio. No le habría prestado mucha atención si no fuera porque no se movía. Su rostro estaba oculto bajo la sombra de la capucha, pero podía sentir sus ojos fijos en el apartamento, específicamente en la ventana donde yo estaba sentada. Pensé que quizá estaba esperando a alguien o descansando, pero había algo en la manera en que permanecía ahí, tan inmóvil, que me puso la piel de gallina. Cerré la cortina y traté de concentrarme en mi libro, aunque mi mente ya estaba inquieta. Pasó una hora y el hombre seguía allí. Me asomé por la cortina esperando que ya se hubiera ido, pero no. Ahora estaba apoyado en el poste de luz con la capucha todavía baja.
La calle estaba prácticamente vacía y su presencia se sentía cada vez más fuera de lugar. Estuve a punto de llamar a la señora Ellis, pero decidí no hacerlo. No quería parecer paranoica. En su lugar, tomé nota mental de revisar las cerraduras y miré hacia la habitación de Mia para asegurarme de que todavía estuviera profundamente dormida. Mientras me movía por el apartamento, sentí una inquietante sensación de estar siendo observada, incluso con las cortinas cerradas. Para las 10 p.m., el hombre había desaparecido. O eso creí. Estaba enjuagando un plato en el fregadero de la cocina cuando lo escuché. Un golpe. No venía de la puerta principal, sino de la ventana de la sala. Cada músculo de mi cuerpo se tensó mientras caminaba hacia el sonido. Las cortinas seguían cerradas, pero el golpeteo volvió. «Hola», dije. No hubo respuesta. Lentamente abrí un poco la cortina, conteniendo la respiración. Él estaba ahí, justo afuera de la ventana, a pocos centímetros del cristal. Su capucha todavía puesta, su rostro en sombras, pero podía distinguir la línea de su mandíbula y el tenue brillo de sus ojos. Solté la cortina rápidamente y retrocedí, con el corazón latiendo con fuerza. Agarré mi teléfono y marqué el 911 con las manos temblando. La voz calmada de la operadora se sentía casi irreal frente a mi pánico. «Hay un hombre fuera del apartamento», susurré, temiendo que él pudiera oírme. «Lleva horas observando y ahora está golpeando la ventana». La operadora me aseguró que un oficial estaba en camino y me instruyó a quedarme adentro y asegurar las puertas. Sentada en la sala, mantuve el oído alerta para escuchar cualquier ruido en la habitación de Mia, lista para correr si era necesario. Ya había revisado 2 veces las cerraduras y corrido las cortinas. Pero entonces lo escuché, el leve sonido de la perilla de la puerta moviéndose. Mi corazón dio un vuelco. Miré fijamente la puerta, deseando creer que era solo el viento o una bisagra suelta, pero ahí estaba de nuevo, esta vez deliberado, como si alguien estuviera probando la cerradura. Sentí el pánico apoderarse de mí, pero logré mantenerme en silencio. Agarré lo más pesado que tenía cerca, un jarrón decorativo de un estante, y me coloqué entre la puerta y el pasillo que conducía al dormitorio de Mia. Mis manos temblaban, pero sostuve el jarrón con fuerza, con los ojos fijos en la puerta. El sonido cesó. Por un segundo me atreví a creer que se había ido, pero entonces escuché pasos afuera, moviéndose alrededor del edificio. Estaba buscando otra forma de entrar. Casi no respiraba mientras escuchaba cada paso. Las cortinas estaban cerradas, pero el delgado tejido no parecía suficiente. Mi mente corría pensando en cada posible escenario, cada plan de escape. Y luego los pasos se detuvieron. Un silencio aterrador llenó el aire. Un golpe seco en la ventana rompió la quietud. Me giré lentamente hacia el sonido, con el estómago revuelto. Una sombra se movía más allá de la cortina, apenas visible bajo la tenue luz de la farola. Estaba ahí, a centímetros de distancia, separado de mí solo por vidrio y tela. No podía ver su rostro, pero no era necesario. La forma en que estaba parado y esa pausa intencionada dejaban claro que esto no era casualidad. En la distancia escuché sirenas. El hombre debió oírlas también porque su sombra se movió y luego desapareció en la noche. Cuando llegaron los oficiales, revisaron el apartamento y encontraron huellas junto a la ventana y marcas de rasguños en la puerta. La señora Ellis llegó poco después. Le conté todo, cada detalle. Ella prometió instalar cámaras de seguridad al día siguiente. Nunca volví a trabajar de niñera para ella. ¿Conoces esas películas de terror donde la niñera está sola en una vieja y crujiente casa la noche de Halloween? Básicamente, esa fue mi vida en 2017, excepto que yo no era la heroína tranquila y valiente. Era una chica de 17 años, estudiante de penúltimo año de secundaria, con un don para el sarcasmo y 0 habilidades de supervivencia. Me habían convencido para cuidar a los hijos de los Hamilton, una familia con 3 niños menores de 10 años, en su casa de campo en las afueras de Madison, Wisconsin. Claro, el dinero extra era agradable, pero pasar la noche más espeluznante del año en medio de la nada no era mi idea de diversión. La casa de campo era todo lo que esperarías de un escenario de película de terror. Pisos de madera que crujían, iluminación tenue, ningún vecino a la vista y un patio trasero que se extendía hacia interminables filas de maizales. Incluso las calabazas talladas en el porche parecían burlarse de mí mientras entraba.
Pero los niños, Megan, de 6 años, y los gemelos Ryan y Max, de 8 años, estaban emocionados. Ya se habían comido la mayor parte de sus dulces antes de que yo llegara y estaban en pleno subidón de azúcar. «¿Podemos ver una película de miedo?», rogó Ryan, con los ojos llenos de emoción. «Ni loca», se quejó Megan. «Esas son demasiado aterradoras». «¿Qué tal algo intermedio?», sugerí, mientras revisaba la modesta colección de DVDs de los Hamilton. Nos decidimos por Coraline. No era demasiado aterradora, pero el ambiente inquietante encajaba con el ánimo de la noche. Aproximadamente 20 minutos después de comenzar la película sonó el teléfono fijo. El sonido me sobresaltó. ¿Quién usa teléfonos fijos hoy en día? Megan y los gemelos me miraron expectantes y suspiré mientras me levantaba para contestar. Colgado en la pared de la cocina estaba un teléfono satelital a batería, del tipo que muchas granjas usan para emergencias. El identificador de llamadas estaba en blanco. Lo levanté esperando que fuera un vecino o tal vez los Hamilton revisando cómo estábamos. «Hola», dije, apoyando el viejo teléfono en mi oreja. Al otro lado solo había silencio, aunque podía oír una respiración tenue. ¿Una llamada de broma? Un clásico. «Muy gracioso», dije con tono seco. «Adiós». Colgué y volví al sofá, descartando la llamada como una broma de algún adolescente. Pero no pasaron ni 5 minutos cuando el teléfono sonó de nuevo. Esta vez, cuando lo contesté, una voz ronca susurró: «Te estoy observando». Me reí, aunque no me parecía gracioso. «Buen intento», respondí. «Feliz Halloween para ti también». Colgué con fuerza, intentando esconder el malestar que empezaba a instalarse en mi pecho. Los niños lo notaron. «¿Quién era?», preguntó Megan. «Solo alguien haciendo una broma», respondí, con una sonrisa forzada que apenas ocultaba mi incomodidad. «No te preocupes por eso». Logramos pasar la mayor parte de la película sin incidentes, pero justo cuando la otra madre reveló su verdadera forma, la pantalla parpadeó y se apagó. Al principio pensé que el DVD había fallado, pero luego me di cuenta de que también se habían apagado las luces. «¿Es un apagón?», preguntó Max con un temblor en su voz, dejando clara su nerviosidad. «Probablemente», dije agarrando mi teléfono para usarlo como linterna. «Déjenme revisar el interruptor principal». El panel eléctrico estaba en el sótano, un cliché, lo sé. Las escaleras crujieron bajo mi peso mientras descendía, y el aire se volvía más frío. Mi linterna iluminaba con dificultad los estantes polvorientos y las esquinas llenas de telarañas. Pero cuando llegué al panel todo parecía en su lugar. Todos los interruptores estaban en sus posiciones correctas. Fue entonces cuando escuché un sonido tenue de pasos sobre mí. Cuando regresé arriba, los niños estaban acurrucados juntos en el sofá, iluminados solo por el resplandor de mi linterna. El teléfono fijo sonó de nuevo, el sonido atravesando el silencio. «No contestes», susurró Megan, abrazando un cojín. Pero lo hice. Esta vez la voz al otro lado dijo: «No debiste haber bajado al sótano». Mi corazón se congeló. «¿Quién eres?», pregunté, con la voz temblorosa. Clic. La línea quedó muda. Me giré hacia los niños, tratando de mantener la calma. «Vamos a quedarnos todos en una sola habitación, ¿de acuerdo?», dije. «¿Es solo alguien tratando de asustarnos?», preguntó Ryan. «Exactamente», mentí. Bloqueé todas las puertas y ventanas, revisándolas 2 veces antes de llevar a los niños al dormitorio principal. Les dije que era una aventura de campamento e intenté hacerlo divertido, pero la tensión en la habitación era imposible de ignorar. Puse una silla bajo el pomo de la puerta como precaución y me senté en la cama con mi teléfono en la mano. Fue entonces cuando noté las huellas de barro. Se extendían desde la puerta trasera, donde juraba haber cerrado, a través de la cocina y hacia el pasillo. Mi corazón latía con fuerza mientras seguía las huellas con la linterna, cada paso acercándome a una aterradora conclusión. Alguien había estado dentro. Llamé al 911. Susurrando los detalles al operador mientras los niños permanecían escondidos en el dormitorio. La operadora me aseguró que los oficiales estaban en camino, pero sabía que en medio de la nada podrían tardar. De repente escuché un crujido bajo en el pasillo. Mi linterna parpadeó mientras la dirigía hacia el sonido, pero no había nada allí. Corrí de vuelta al dormitorio y bloqueé la puerta nuevamente. «La policía está en camino», les dije a los niños, tratando de sonar confiada. «Solo tenemos que quedarnos quietos y esperar». Pero el sonido de una respiración tenue justo fuera de la puerta me decía que no teníamos mucho tiempo. El pomo de la puerta se agitó y los niños se quedaron congelados como estatuas,
con los ojos abiertos de par en par por el pánico.